A meditar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Job capítulo 3, versículo 25, hermanos. Job 3:25 dice la palabra de nuestro Dios: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que no temía. Hasta ahí, hermano, nada más ese texto. Fíjese, otra vez, nuevamente lo voy a leer de nuevo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No cabe duda, hermanos, que al leer este texto sobre este hombre de Dios que era perfecto, recto, en él, hermanos, aún así existía ciertos temores. A este hombre le espantaba algo, hermanos, y decía él, mencionaba que le ha acontecido. O sea, todo aquello que le espantaba le venía. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque a pesar de ser temeroso de Dios, había algo que le espantaba. Lo que quiero que toquemos, hermanos, es en cuanto al temor. Déjenme mencionarle primeramente, el temor es una emoción propia del ser humano, y esta es necesaria, hermanos, para la supervivencia, porque le indica a uno cuando está en peligro. Pero también, hermanos, puede esto nacer de estímulos externos o internos que habitan en su mundo interior, como los malos recuerdos, los traumas, las carencias, etcétera, hermanos. Lo que hemos escuchado con nuestro hermano Paco, que nos menciona acerca del subconsciente, algo que tenemos ahí metido, pero no lo recordamos y que nos ha afectado, y después vienen esos temores aún. Estamos teniendo esos temores, pero fíjese, el temor, hay varios tipos de temores. Entre los más comunes están el temor al abandono, el temor al rechazo, el temor a la crítica, el temor al fracaso. Pero hay temores específicos, hermanos, como la oscuridad o a los insectos, como muchos le tenemos temor a estos insectos, a las alturas también, hermanos, o a permanecer encerrados. Pero fíjense, hermanos, si estos son muy fuertes y nos paralizan, a estos se les llaman fobias. Bueno, este temor, hermanos, hace a la persona incapaz para enfrentar la vida. Nos pone grandes obstáculos para superar y nos produce ansiedad, hermanos, y tensión interna. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿cuál es nuestro temor? Ese es el tema, hermanos, ¿cuál es nuestro temor? Y vamos a ver, hermanos, bajo preguntas. ¿Cuál es tu temor? Primer punto, hermanos, ¿será el temor a la soledad? Un hombre comentó, hermanos, que no hay soledad más triste y afligida que la de un hombre sin amigos, sin los cuales el mundo es desierto. Fíjese, hay muchos ejemplos, o hay quien no ha escuchado historias sobre personas que aparentemente ellas viven de una manera en que muchas veces se les puede decir, hay personas o mujeres que hasta envidian a estas personas. Digo envidian en cuestión de que, porque se les ve bien vestidas, siempre rodeadas de hombres. Les digo por esto, un ejemplo de una mujer que así vivía. Tenía buen trabajo, tenía buena reputación, aparentemente, y vivía siempre, todos los días, con hombres. En cuestión de vida nocturna, todo esto, muy bien, muy feliz se le miraba. Pero aparentemente vivía muy bien, hasta que un día, hermanos, se le encontró muerta esta mujer. Y aparentemente, pues bueno, había sido asesinada, pero lo más, cuando encontraron, hermanos, en su departamento un libro, un diario, ya ves que la mujer escribe mucho sobre su vida, entonces ella tenía ahí apuntado que ella vivía sola, hermanos, se sentía sola, se sentía sin ser amada, sin nada en el mundo, sentía la soledad, hermanos, terriblemente. Ella decía que ella estaba viviendo muerta en vida. Y si no se descubre este diario, hermanos, pues la apariencia que daba era de que estaba siempre feliz. Pero estos temores, hermanos, pues nos llevan a muchas cosas, hermanos. Hay
personas que hasta cometen el suicidio porque se sienten así abandonadas. Yo conocí también a una persona que también, hermanos, así vivía aparentemente de dinero y un día de repente se encuentra muerto. Él solo se propinó un balazo, pero porque él estaba siempre solo, sus padres no estaban, sus amigos aparentemente siempre todos los buscaban, pero solamente para atraer algo, un beneficio para ellos. Esto, hermanos, este es un temor a la soledad, hermanos, que muchas de las personas tienen. ¿Será este nuestro temor? Si es esto, hermanos, este es uno de nuestros temores. Déjenme decirle que nuestro Señor Jesucristo sabe de esto, hermanos. Él sabe estar completamente solo. ¿Se acuerdan cuando lo abandonaron los discípulos? Lo abandonaron, hermanos, y luego allá en Mateos capítulo 27, versículo 26, nada más quiero que recuerde estas palabras cuando menciona: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta él mismo se sintió desamparado por el Padre, pero más que todo, hermanos, sus amigos, los apóstoles, bueno, lo dejaron. Él sabe, hermanos, realmente estar solo, sabe realmente de la soledad, pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su palabra nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También allá en Juan capítulo 15, versículo 13, hermanos, nos dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, allá en el versículo 14 del capítulo 15 de Juan, hermanos. También allá en el 15, hermanos, nos dice: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os la he dado a conocer. Este es uno de los grandes amigos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo se considera amigo de aquella persona que quiere hacer su voluntad. Y nosotros, hermanos, hemos obedecido a nuestro Señor Jesucristo a través de el bautismo y siguiendo fieles a sus mandamientos. Tenemos un gran amigo que Él no nos desampara, hermanos. Entonces, no estamos solos. Dice allá en Juan capítulo 6, versículo 37, el que viene a mí, no le echo fuera. Tenemos un gran amigo. Si ese es nuestro temor, hermanos, bueno, vayámoslo haciendo a un lado, porque no estamos solos. Otro temor, hermanos, número 2, ¿será el temor a la enfermedad? El ser humano, hermanos, tiene mucho miedo a la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo hace sentir impotente, lo hace sentir limitado y lo hace sentir frágil. Es capaz de hacer lo que fuere para conservar o recuperar la salud y el bienestar. Fíjense, hermanos, cuando uno está enfermo, hace lo que sea, hermanos, para recuperar su salud. También recuerdo a una persona que hacía lo que sea, lo que le dijeran, hermanos, para poder recuperar su salud, sin importar a nada de que, ay, me da asco tomar esto. Yo sé que usted ha de conocer o también ha escuchado de personas que hacen todo lo posible o todo lo que las personas le digan, los doctores. Bueno, en este caso no los doctores, otras personas que te dicen: puedes tomarte esto y vas a ver que te vas a ir curando. Un señor, hermanos, mencionó que si a él le decían que si comiera estiércol, lo hacía. Fíjense, en la desesperación de la enfermedad, todos podemos decimos que no, hermanos, pero estando en esa condición o en esa situación, lo hacemos. Pero esta desesperación, hermanos, convierte también al enfermo en una presa frágil, hermanos, o fácil para aquellas personas que también, curanderos o grupos religiosos que te ofrecen sanaciones. Y todos, pudiera ser que aún hasta alguno de nosotros que hemos conocido la verdad, vayamos con estas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces ya nuestra enfermedad queremos hacer todo lo posible para sanar, hermanos. Esto es muy peligroso. Pero la enfermedad, hermanos, más grave no es la enfermedad del cuerpo, sino la del espíritu. Y esa, hermanos, tenemos que sanar siempre, hermanos, la enfermedad del espíritu. Algunos síntomas, hermanos, de la enfermedad espiritual pueden ser estos. Se manifiestan como depresión, tristeza, miedos infundados, angustias, ansiedades, pérdida de esperanza o de sentido de la vida, de entusiasmo y muchas más, hermanos. Esta enfermedad
La solución, hermanos, es Jesucristo, Cristo Jesús, el mismo, hermanos, Él se compadece de todos nosotros. Fíjense, cuando Él estaba en vida, pues, sabemos que Él curó muchos enfermos. Isaías, hermanos, ahí en el capítulo 53, versículos 4 y 5, que es muy conocido, fíjense en lo que nos dice. Isaías 53, versículos 4 y 5 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. A través de ese sacrificio, hermanos, toda aquella enfermedad del pecado ha sido curada, pero claro, hay que aclarar esto, hermanos, que cuando uno obedece al Señor. Ahora, hermanos, puede ser que en alguno de los casos familiares, alguno de nosotros, hermanos o amigos, hermanos, puede haber algún enfermo. Y si es así, hermanos, de una enfermedad física, hermanos, bueno, la Biblia, ¿qué nos recomienda? Fíjese lo que nos dice Proverbios, y este no es consejo mío, hermanos, es de Dios. Fíjese, el Proverbios capítulo 18, lo que nos dice, 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Fíjese, hermanos, ¿qué nos recomienda la palabra de nuestro Dios? Bueno, que tengamos buen ánimo. Dices tú, bueno, ¿cómo puedo tener yo buen ánimo estando en esa situación, enfermo? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice, hermanos, que debemos de tener buen ánimo. Porque fíjese también lo que nos dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si nosotros, hermanos, tuviéramos una enfermedad, o lo ha visto en alguna persona enferma, que cuando se deprime más, se va más rápido, hermano, que aquella persona cuando está alegre, que soporta la enfermedad, o ella pues lo deja todo en manos de Dios, esta persona dura más años, hermanos. Pero no es porque el doctor le puede decir, tú tienes cierto tiempo de vida, y que le daban unos meses y luego ya tiene 10 años y todavía con vida. ¿Por qué, hermanos? Porque ha soportado la enfermedad con buen ánimo. Y esto, hermanos, es consejo de nuestro Dios. La sanación, hermanos, más bella y profunda que podemos recibir es la sanación de la incredulidad, hermanos. Cuando nosotros recibimos el bellísimo don de la fe. Fíjense, hermanos, otro punto, hermanos, para irnos más rápido. ¿Será el temor a la muerte? Punto número 3. ¿Será el temor a la muerte? Bueno, todos tenemos miedo a morir, hermanos, y en parte puede ser por el sufrimiento, puede ser en parte por dejar a nuestros seres queridos, o también simplemente por dejar de existir. Esto nos lleva a unos miedos, hermanos, un temor a esto, a la muerte. Pero el hombre, hermanos, que le teme, siente un miedo, fíjese, en el que se junta el temor al dolor, al sufrimiento que puede precederla en sí mismo o en sus seres queridos, el temor de lo desconocido, de lo que puede haber más allá. Pero nosotros, hermanos, sabemos a dónde vamos cuando obedecemos al Señor. Nosotros sabemos que después de morir viene una vida, pues se pudiera decir, de alegría, hermanos, con nuestro Dios. Aquí en la tierra el hombre, hermanos, fíjese lo que menciona un cirujano en cuestión a la muerte. Dice él que la muerte era el temor de los ricos, el deseo de los pobres, la alegría de los sabios, el terror de los malvados, el fin de todas las miserias y el comienzo de la vida eterna. Fíjese, eso es lo que menciona solamente esta persona que no era cristiana. Otro dijo que la muerte es algo que no debemos temer. ¿Por qué? Porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Fíjese, nosotros cuando morimos ya no somos, hermanos, el cuerpo está ya vacío, solo, el alma, ¿sabe?, va allá al lugar del paraíso para esperar el juicio, el día del juicio, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y podamos estar, ahora sí, hermanos, en esa resurrección, estar
con nuestro Dios eternamente. ¿Qué nos dice nuestro Dios en su palabra? Bueno, el Salmos 23, hermanos, conocido, pero el versículo 4, hermanos, dice que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que decía el salmista, hermanos. Pero Juan capítulo 11, versículo 23, versículo 25 y 26, hermanos, fíjense lo que nos dice. Dice Jesucristo, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego lanza la pregunta, ¿crees esto, hermano? ¿Creemos esto, hermano? Claro que sí, hermano, amén. Nosotros lo creemos. Podemos ver más pasajes que nos alientan a seguir, hermanos, y a dejar este temor, el temor a la muerte. Hebreos 2, 14 al 15, el Salmo 116, 15, que es muy conocido, hermano, estimado, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que si nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, viniera la muerte, ¿qué le diríamos? Bienvenida, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos esa seguridad. No debemos de temer a esto, hermanos. Apocalipsis 14, 13, también conocidos, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Fíjese, hermanos. Otro punto, hermanos, el punto número 4. ¿Cuál será nuestro temor? Bueno, mi temor, hermanos, es de Dios. Debemos de temer a nuestro Dios. Y espero también que sea el de usted, hermanos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es saludable y consiste, hermanos, en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador. Y es un temor sano de desagradarle por el aprecio que se tiene a su amor leal y su bondad. Fíjese, el temor de Dios, hermanos, trae a nosotros confianza y seguridad. Fíjese lo que nos dice Proverbios 14. Proverbios 14, versículos 26 y 27, dice, Proverbios 14, 26 y 27, hermanos, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Fíjese, y también el temor de Dios es aborrecer el mal. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Dios es aborrecer el mal. Job capítulo 28, versículo 28 y Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice que el temor de Dios es sabiduría, hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios les ordenó a su pueblo, hermanos, tener este temor. Ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, hermanos. Hay muchas promesas, hermanos, pero ya por el tiempo no las voy a mencionar. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, nos dice también acerca de este temor que debemos de tener a nuestro Dios, y el Salmo capítulo 31, versículo 19. Por conclusión, hermanos, ¿cuál es nuestro temor? Yo sé que existen muchos temores en muchos de nosotros, pero nosotros debemos de dejarlos, hermanos, ya. Debemos de dejar ese temor negativo y solamente que haya en nosotros ese temor a Dios, ese temor reverente de querer siempre agradarle y siempre adorarle en espíritu y en verdad. Eclesiastés 12:3, hermanos, por conclusión, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 18, hermanos, nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Espero, hermanos, que esto nos aliente a seguir, hermanos, y todos los temores que tengamos los echemos fuera, porque en nosotros existe el amor de nuestro Dios, y en Él, hermanos, no hay ningún temor. Dios les bendiga, hermanos.